Messi se va a los Estados Unidos, ayer vimos la presentación, pero fue una presentación muy por arriba, estamos hablando de la presentación del Inter de Miami. Esto tiene que ver con que todavía tiene contrato vigente con el PSG, hasta el 30 de junio. Entonces, para no incurrir en algún error legal, de esta manera el Inter de Miami lo presentaba, ya se viene, o la M, no ponía directamente, solapado, blureado. Pero esto tiene que ver con que la confirmación, además por el propio Lionel Messi, quien dijo, voy a jugar y me voy a ir a Miami a vivir. Ahora, ¿de quién es el Inter de Miami? Porque la cara visible es David Beckham. ¿Sí? David Beckham es el deportista número uno, yo creo, en cuanto a las relaciones. En cuanto a las relaciones humanas, en cuanto a las relaciones de empresas, tiene el 10% del Inter de Miami, 10%. Pero no es el socio mayoritario. Socio mayoritario, exactamente. El 48% de esta franquicia, lo vamos a denominar de alguna manera, que Matías conoce mucho, franquicia tiene que ver con una empresa, no es un club sin fines de lucro, todo lo contrario, es una empresa con fines de lucro. El 48% lo tiene una familia, la familia de Jorge Mas. ¿Quién es Jorge Mas? Es uno de los cubanos americanos con más poder dentro de Estados Unidos. Y esto tiene que ver con que es un multimillonario con una fortuna personal de unos 1.400 millones de dólares. Sí, tranquilo. Está tirado, ¿no? Está tirado. Está tirado y junto... Es el señor que está que no es Beckham. Claro. Es el señor que no es Beckham. Y Jorge Mas, además, es, como les decía, el dueño de una de las empresas constructoras más grandes de Estados Unidos, junto con su hermano José. Entonces vos empezás a vincular construcción, familia Messi, negocios adelante, hotelería. Claro, hotelería tienen varios. Y por allí tiene que ver, además, es uno de los socios fundadores, como les decía, del Inter de Miami desde el año 2018. Y tratamos de no perdernos porque el contrato de Messi en sí como jugador casi es un contrato anecdótico, entre comillas, porque va a cobrar unos 40 millones de dólares. Pero la ramificación que tendrá, por otro lado, es espectacular. No nos olvidemos, hay una cadena de hoteles de Lío que se llama M&M, o Mi, como ustedes quieran llamarlo. Es una cadena de hoteles español que está básicamente en España. Son 6 sucursales y son hoteles boutique. Y sería la manera de desembarcar en Miami, a partir del desembarco de Lionel jugando allí en el Inter de Miami. Ahora, ¿quién es la familia Jorge Mas? El padre de Jorge Mas es Jorge Mas Canosa, un cubano muy anticastrista. ¿Y por qué les cuento esto? Y tiene que ver también la política americana. Es el fundador de la Fundación Nacional Cubana Americana. ¿Por qué? Porque era un cubano de una familia rica, es el padre de este señor, quien llegó a Estados Unidos para estudiar abogacía. Cuando regresa, se produce la revolución de Fidel. Cuando regresa es detenido allí en Cuba, está 2 años detenido. ¿Por qué? Se lo acusaba de espionaje contra la revolución de Fidel Castro. Estamos hablando fines de la década del 50 y comienzo de la década del 60. Él tiene la oportunidad de salir de la cárcel en Cuba y volverse a Estados Unidos. Cuando regresa a Estados Unidos se convierte en uno de los empresarios más anticastristas que hay. Tanto es así que funda una radio que todavía está al aire, que se llama Radio Martí. Esa Radio Martí tiene que ver con capitales del padre de Jorge Mas, y además capitales del gobierno de Estados Unidos en ese momento financiado por Ronald Reagan. Entonces, toda esta política tiene que ver con la... A ver, vuelvo atrás y no quiero perderme. Radio Martí es una de las radios que en su momento de plena Guerra Fría entre Estados Unidos, Cuba y la Unión Soviética, era la que llevaba adelante las noticias anticastristas o lo que llegaba desde la isla. A los Estados Unidos. A los Estados Unidos. A partir de allí, bueno, nacen los 2 hijos, Jorge y José. Ellos siguen con el camino de anticastrismo y además se convierten en los poderosos empresarios o el más poderoso empresario del sur
de Estados Unidos y la voz cantante de la comunidad cubana dentro de Estados Unidos. Siguieron con la misma línea editorial de pensamiento del sentimiento del padre y se profundizó aún más y además fueron consiguiendo un montón de cosas. Claramente. Y no solamente tiene esa empresa constructora. Jorge se interesó por los deportes. ¿Qué hizo en el año 2019? Comprar el 48% del Zaragoza. Mira. ¿Sí? A partir de allí el Zaragoza saneó sus cuentas y a partir de ese momento dijo: ¿y por qué no fundamos un club nosotros? Sí. Si aquí en la MLS no tenemos ningún tipo de presencia justamente en el soccer. Porque tienen los Miami Dolphins en el fútbol americano, que es una de las franquicias más conocidas. Y además en Estados Unidos, su país, ¿no? Claro, claro que sí. ¿No? Tienen el béisbol. Tienen, ni hablar, los Miami Heat, que están jugando en la final de la NBA. Y ayer, anoche, en un momento del partido, en las pantallas, en las caras de la pantalla de la final de la NBA, se puso y se publicó justamente la contratación de Lionel Messi. Y es en ese marco que me parece que tiene que ver también con lo político de Messi y su familia, van a desembarcar allí, no solamente como un deportista, sino también como un empresario. Me parece que Lionel Messi empieza a ver y a tener una visión de empresario, ¿sí? Fuera de lo que fue en su momento y lo que es todavía en su momento el jugador más grande de la historia del fútbol. Sí. Ustedes lo ponen o a Diego o a él, pero son los dos argentinos, no nos olvidemos de eso. Mucho adentro, pero también afuera, ¿no? Claro que sí, y me parece que también preguntaba por allí que Antonella ya empieza a tener mucho más que ver en los negocios de la familia Messi que lo que tenía antes. Sí. Sí, que no se metía tanto. A partir, me parece, de esa desprolijidad, lo llamamos de esa manera, de que tuvo que ponerle al fisco unos 11 millones de euros en su momento por evasión fiscal a la Hacienda española. Me parece que a partir de ese momento se empezaron a dar cuenta que había que hacer las cosas mucho más prolijas, sobre todo cuando tenés una fortuna personal de más de 1.000 millones de dólares y que puedes seguir acrecentándola. Entonces, algo que vamos a ver a partir de este momento también con el contrato de Lionel Messi, que nosotros veníamos contando, o por lo menos yo, de que era un contrato de 4 años. Y no es así. Esto es un contrato año a año. El primer contrato que van a firmar es hasta el 30 de junio. ¿Hay cláusula para la renovación? Claro, no? Y aparentemente va a haber cláusulas para la renovación, pero la primera sería hasta el 30 de junio del 2024, 2025, 2026, y se mete también Estados Unidos y la cara de Messi como la cara del próximo Mundial, no solamente de la Copa América del 2024, sino la del Mundial, no nos olvidemos. Obvio. Tiene 3 países organizadores del próximo Mundial, pero México tiene 3 sedes para ese Mundial: Monterrey, Guadalajara y el DF. Canadá va a tener 2 sedes, Vancouver y Montreal. Y habrá 9 sedes dentro de Estados Unidos, porque no nos olvidemos, es el nuevo formato con 48 equipos. Claro. El partido inaugural va a ser en Estados Unidos, la gran final será en Estados Unidos. Se habla que el partido inaugural va a ser en la casa de los Dallas Cowboys, ¿sí? Ese mega estadio. Si les gusta un poquito el fútbol americano van a saber cuál es el estadio. Ahí sería el partido inaugural. Y la gran final todavía no se sabe dónde será. Tal vez sea en la cancha, en el Rose Bowl, donde se juega justamente la gran final del fútbol americano universitario. Estamos hablando allí en Los Ángeles. Bueno, y ahí había una imagen, es un muy bonito estadio, pero pequeño, ¿no? Es muy chico. Considerando lo que se le viene al Inter de Miami con Messi. Ese estadio no está en Miami, está en Fort Lauderdale. Claro. Está al norte, si tuvieron la oportunidad de ir a Miami. Fort Lauderdale es una hermosa ciudad que está a unos 30 kilómetros al norte. Sí. Tenés que salir de Miami. Tenés que salir de Miami. Hubo un rechazo muy grande para la construcción del estadio en la zona en la que la quería hacer el Inter de Miami. Y de hecho está en construcción otro estadio. Está en construcción un nuevo estadio que va a estar ya dentro de lo que es... Que todavía tienen la llave del terreno. Sí. Pero todavía no empezó la construcción. Más con esto que cuesta, que son empresas, obviamente, que construyen permanentemente. Esto se resuelve seguramente muy rápido. Sí, el arquero del Inter, el arquero del Inter de Miami dijo que no está preparado para la llegada de Messi al estadio, porque la gente puede acceder muy rápidamente y sin ningún tipo de dificultad al campo de juego. No quiere decir que va a pasar, pero sí que puede llegar a ocurrir y por eso tendrán que tomar otro tipo de medidas. Imagínense el furor que va a generar. Ya subieron las entradas en cuanto a dólares del Inter y es un estadio chico. Hoy leía por ahí algún periódico de Miami que decía que una de las chances, porque estas son imágenes del estadio en sí donde juega el Inter de Miami, es que en el mientras tanto termina la construcción,
Recuerden que están acostumbrados a otros tiempos de construcciones de grandes cosas en Estados Unidos. Aquí podemos estar con un estadio durante 4 años. Ahí en un año ya lo comienzan y lo finalizan. Podría llegar a ser también que el Inter de Miami juegue en la cancha de los Miami Dolphins. En otro estadio, sí. En otro estadio muy grande que tiene para el fútbol americano, y además que en general no coinciden los calendarios. Recuerden que el fútbol americano va desde agosto hasta enero del otro año. Esa es la temporada, no es una temporada muy larga. Y en eso de los calendarios hay que hacer un punto por lo que contaba Emi respecto de la renovación del contrato, porque la temporada en los Estados Unidos, en la MLS, se juega de manera anual. Exacto. Con lo cual, junio del próximo año va a coincidir con la mitad de la temporada de la MLS. Todavía no estarán ni siquiera clasificados a los playoffs de la MLS, con lo cual es raro pensar que Messi va a jugar hasta junio y si el equipo anda bien no se va a quedar a jugar los playoffs, ¿no? Emi, tenés que preparar el data. Un placer enorme, nos encantó verte, escucharte con esta situación y también hablando un poco del contexto general. Si me quieren invitar. Yo no tengo la llave, hablamos con Pablo. Esos son los dueños con Pablo, digamos. Acá nosotros venimos y estamos siempre estás invitado.